El Tornambé, Centro y Museo de Artes Visuales, presentó su ciclo de exposiciones anuales con la muestra TBC, Tuberculosis, No te odio porque sí, del artista y arquitecto mendocino Ramiro Quesada. Se presentan en las salas del museo una serie de dibujos y de objetos mínimos realizados durante un periodo de tiempo en el que el artista sufrió esta enfermedad. En la muestra traté de reflejar todo un estado que provoca esta enfermedad. Se manifiesta a través de objetos de reducidas dimensiones que de alguna manera insumen cero movimiento y poco esfuerzo físico, digamos, porque una enfermedad como la tuberculosis produce un gran cansancio y una falta de voluntad absoluta para moverse, sobre todo. Encerrado y sin contacto con nadie, el arte se transformó para Ramiro Quesada en una vía de escape, donde cobra fuerza el sentido de supervivencia y el compromiso con la tarea creativa. La enfermedad me la descubrieron a raíz de dificultad para pintar, porque pintar en una pintura que tiene 5 metros de largo, ir desde el metro 0 al metro 5 es un esfuerzo que cuesta en un tipo que está con una enfermedad. Las salas del Museo Tornambé se vieron intervenidas por objetos, cajas de medicamentos y dibujos con los que el artista extiende su concepción del arte hacia la propia vida. En ese tiempo yo lo único que podía hacer era dibujar, porque ni siquiera podía dedicarme a estos objetos mínimos, porque los objetos de estos mínimos es como que te piden un esfuerzo intelectual diferente. Medio sos esclavo de los objetos. De los dibujos no. Los dibujos es como que van yendo y se liberan, los cortás, los pintás más. Podés estar horas pintando algo, podés estar un segundo. Con los objetos, de alguna manera, como que te llevan el tiempo que ellos quieren. Algunas de estas obras se componen a partir de ensamblajes hechos con distintos elementos de uso cotidiano. Fósforos, galletas, alambres, medicamentos, dispuestos en insólitos rincones en las distintas salas y en los muros del museo. Una muestra basada en objetos mínimos, de mínima expresión y mínimo esfuerzo, y a lo mejor que son más bien intelectuales y de poca acción gestual o de mínima acción gestual. Muchos de estos objetos fueron generados tiempo antes que yo supiera que estaba enfermo. Junto a estos objetos se exponen los dibujos, aliados necesarios en la tarea plástica de este artista, de los que surgen personajes de trazos simples, construidos a la manera de bocetos, que tienen, sin embargo, una gran carga expresiva. Esos dibujos fueron realizados por Ramiro Quesada en el lapso de tiempo que debía esperar entre cada toma de medicación, lapso de aproximadamente 1 hora. A diferencia de los objetos expuestos, el dibujo tiene para Ramiro Quesada un poder liberador y surge de la conexión directa entre la mente, la mano y la hoja. Las caras pintadas son elementos que se diferencian del resto de las obras exhibidas. En un mismo formato se despliegan múltiples figuras. Es todo tan hospitalario acá adentro. Acá adentro todo lo que yo he traído, que justamente esas caritas que están atrás es lo único que tiene, es lo único o lo poco que tiene color, y la tapita de Coca-Cola que está a la entrada. Todo lo otro tiene como, realmente, tiene como una onda de hospital. Debido a la enfermedad, Ramiro Quesada no pudo participar en la exposición que el Museo Tornambé organizó a fines del año 2012 y que estaba referida al árbol. Yo no me habían diagnosticado la enfermedad, pero bueno, yo no me sentía bien y por ese motivo yo no pude viajar. Algunas de las piezas realizadas en ese momento
forman parte de esta muestra. La magíster Mariela Limeruti expresa sobre la producción de este artista: estamos hablando de una manifestación artística que resultó de un ejercicio continuo, lógico y reflexivo de un pensamiento lateral. En definitiva, un arte que delata ser producto de estados humanos que nada tienen que ver con la expresión de lo virtuoso o la inspiración en lo bello. Estos son objetos primordiales producidos desde su enfermedad, que dan cuenta de sus tribulaciones más íntimas en torno a las dolencias del cuerpo y la convivencia con estas. En definitiva, la tuberculosis mutó en esta obsesión compulsiva creadora. La gente que tiene esta enfermedad lo ve, o sea, abandona los tratamientos, lo ve como una cosa tremenda. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo puede ser una cosa tremenda a un tratamiento de tomar todos los días 8 pastillas, digamos, separadas 1 hora y no comer en esa hora? Yo creo que no es grave. O sea, es un trabajo minúsculo. Ramiro Quesada es un artista inquietante que nos incomoda y nos invita a participar de una obra compleja en la que explora y manipula diversos objetos y materiales. Construye mediante el juego creativo un mundo ingenioso y afable, en donde el espacio, la proyección, la sombra, configuran siempre realidades variables. Algún tipo de repercusión el arte puede provocar en la sociedad, en la gente allegada y no allegada, gente que no conozco. O sea, gente que no conozco me ha hablado de esto. La exposición Tuberculosis, no te odio porque sí, surge del absoluto compromiso con la vida misma, de un artista que descree de las fronteras y explora los territorios con el asombro de una mirada nueva. En el Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo Tornambé se llevó a cabo la muestra colectiva Nuestro Árbol Sagrado, en la que participaron numerosos artistas visuales que reflejaron en su obra diversas interpretaciones acerca de lo sagrado, la naturaleza y el hombre. Instalaciones, fotografías, esculturas, pintura, dibujo, serigrafía, arte digital. Los más variados formatos y propuestas técnicas han servido a estos artistas para destacar en sus obras una cosmovisión personal, un entramado de propuestas y resoluciones colectivas. Hay en ellas una invisible relación de voces, un diálogo latente entre diversas propuestas que nos hablan desde múltiples miradas sobre el árbol y lo sagrado. Como cita una obra de Graciela Paparelli, la naturaleza no es un bien que heredamos de nuestros padres, es un préstamo que recibimos de nuestros hijos. Así, estas obras representan una parte significativa de la actividad artística de nuestro medio. Los árboles han tenido un protagonismo importante en muchas culturas que los han considerado sagrados. En la India, hace pocos años, se censaron más de 13.000 bosques sagrados, cada uno de ellos asociado a una deidad, un dios de la aldea o espíritu antiguo. El judaísmo conmemora el Año Nuevo de los árboles, en coincidencia con la época de floración en Israel, cuando la savia de los árboles comienza a subir. En ese día se plantan árboles en honor a un recién nacido o un difunto. Para el cristianismo, el árbol sagrado es el eje entre los mundos inferior, terrestre y celeste. Se los ha simbolizado como árbol de la vida o árbol cósmico. Los budistas tienen una higuera sagrada, bajo la cual creen que Buda alcanzó el nirvana. Las culturas nórdicas
consideraban un fresno perenne y los antiguos sajones tenían también su árbol sagrado. En la mitología grecorromana, distintos tipos de árboles han sido consagrados a diferentes divinidades. La araucaria era el árbol venerado por los incas, considerado oráculo sagrado. Representaba al ser protector, asociado a los ancestros, quien otorgaba un elemento indispensable para la supervivencia. El árbol aparece como soporte del cosmos en muchos mitos y leyendas que lo ubican en el centro del universo, siendo considerado un axis mundi, que enlaza el cielo, la tierra y el infierno. El simbolismo del árbol se relaciona a la vida en perpetua evolución por representar el carácter cíclico y cósmico de la vida, muerte, regeneración. La importancia simbólica del árbol es un tema frecuente en todas las culturas. Representa la regeneración y la propia vida. A su figura se han relacionado mitos y creencias. Sus raíces profundas se vinculan a la tierra, a lo relacionado con el mundo. Por su tronco circula la savia que nutre las elevadas ramas de la que surgen los frutos. Sombra, cobijo, resguardo. A partir de su renacimiento periódico, el árbol revela un poder sagrado en el orden de la vida. Lo sagrado puede estar también en todas las cosas, en los lugares cotidianos, en ciertos espacios y tiempos. El árbol representa la naturaleza en general, los ciclos del tiempo y las estaciones, los aromas, los ancestros. En estas representaciones de los árboles, los artistas se relacionan con el cosmos, con los demás seres, se vinculan de manera profunda con lo sagrado y construyen una obra única, personal, en la cual se identifican y nos identifican como sociedad. De diversos materiales se valieron estos artistas para construir sus obras. Han conformado en la sala del Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo Tornambé una numerosa colección que obliga al espectador a contemplar minuciosamente los trazados, las molduras, los juegos de espacio y color que cada una de estas piezas ofrece, en una diversidad de lenguajes y planteos formales. Gran variedad de procesos y operaciones actúan sobre los materiales y alteran su apariencia y literalidad, activando nuevas y múltiples significaciones. Nuestro árbol sagrado es una exposición colectiva que intenta encontrar una visión de lo sagrado que se sitúe en nuestro mundo actual, que nos represente en nuestra contemporaneidad. Sobre ella, la magíster Mariela Limeruti nos dice: si afrontáramos la tarea de encontrar algún árbol sagrado para nuestra sociedad, debiera ser uno que soportara el peso de todos nuestros anhelos, como así también de nuestros absurdos, que redimiera nuestros desaciertos y que hiciera sentirnos cobijados. La intención primigenia es la de fundar un cosmos o microcosmos en nuestro hogar, mediante un árbol sagrado, como centro, como orden en el espacio delimitado por las 4 paredes de la casa. Bajo el intento de renovación, el árbol de Navidad evidencia el dilema cíclico irresoluto: aprender a convivir con lo otro y hacerlo parte de nuestro ser íntimo, luchando por menguar el abismo entre el árbol impersonal y nuestra cotidianeidad, salvando el encuentro fallido de su origen y misión con las necesidades existenciales propias. En el hall del edificio central de la Universidad Nacional de San Juan
se inauguró la exposición ¿Qué somos bajo la máscara?, de la artista visual y escenógrafa Inés Lalane. Este conjunto de obras se propone indagar sobre la identidad, tanto personal como colectiva. Aquel mandato filosófico, «Conócete a ti mismo», está abordado desde el yo y el nosotros, a través de una producción visual que toma como punto de partida las figurillas de arcilla de América prehispánica. Y vi en esas figurillas, que son en general muy pequeñitas, una dimensión monumental. Por eso yo las trabajé en tamaños grandes. Y esas imágenes pequeñas traté de reinterpretarlas, de buscar la esencia y el símbolo, y eso me llevó a entenderlas como columnas, como basamento de nuestros ancestros y de nuestra cultura. Y de ahí pasé a una pregunta más profunda, realmente a qué somos, cuál es nuestra identidad americana. La exposición cuenta con una gran instalación y con un espacio para el reencuentro, donde la proyección de imágenes, que son aproximaciones de los cuadros, invita a experimentar un momento de reflexión. Y ahí fue surgiendo esto de qué somos bajo la máscara, como una pregunta que desde mi punto de vista apunta al pensarnos como americanos. ¿Qué somos como americanos? ¿Qué somos como argentinos? ¿Cuánto de lo aborigen subyace en nuestra cultura y cuánto tenemos de afuera? Y al aceptar las dos partes, ¿no es cierto? La muestra se inició con una performance realizada por integrantes del taller de teatro universitario, dirigido por la profesora Rosita Yunes. ¿Qué mirada es necesario construir para encontrar sentidos a la obra denominada Rosetón de los Deportes? Múltiples respuestas se dieron a través de las actividades artísticas generadas en la exposición Caminos a lo Absoluto, hacia la Cuarta Dimensión, con la curaduría del arquitecto Duilio Alejandro Tapia. El proyecto expositivo Caminos a lo Absoluto, hacia la Cuarta Dimensión, toma el dilema que provoca en la lectura pública el Rosetón de los Deportes. Luego amplía este dilema como modelo de un problema mayor, el diálogo que no logra resolver la sociedad contemporánea con la vida. Vivimos en la ruina de la utopía que imaginaron las vanguardias constructivistas, la sociedad del conocimiento. La armonía no estaba confinada, según estos principios, al campo de la estética, sino que tenía que servir de modelo a la humanidad. Este movimiento artístico pretendía hacer visible las leyes de la naturaleza, del mundo y de los hombres. El dilema en la lectura pública del Monumento al Deporte se produce cuando intentamos encontrar referentes en formas conocidas ante una forma que genera una intriga en su significado. Ahora bien, no es que veamos la flor del manzano al mirar el monumento, sino que el monumento al deporte comparte con la flor del manzano el mismo diagrama. Esta forma se inscribe en un diagrama pentagonal. En el mismo diagrama pentagonal podemos distinguir el pentágono del pentágrafo o estrella de 5 puntas. Dos opuestos complementarios. Una cuerda cósmica se mueve en la tensión entre el pentágono y el pentágrafo, describiendo la forma. Como parte de esta propuesta artística, en la Sala 2 del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, se expusieron 5 piezas pertenecientes a la denominada Colección Carrieri, hoy patrimonio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Estas obras representan claramente los principios de la plástica constructivista. Esta colección es el resultado de la tarea pedagógica del profesor José Carrieri, conjuntamente con estudiantes de la carrera de arquitectura entre los años 1956 y 1972. El profesor José Carrieri desarrolló una obra artística y pedagógica de vocación pública,
que confirma los principios sociales y artísticos constructivistas. Estas piezas surgieron del trabajo que los alumnos desarrollaron en la Cátedra de Plástica 3 de la Facultad de Arquitectura y conformaron una vasta obra de morfología entitativa catalogada como Colección Carrieri. Un proyecto de la misma facultad ha puesto en valor estas piezas, cuya propuesta plástica cobra vigencia y actualidad. El monumento al deporte es contemporáneo a esta tarea pedagógica, ya que se erige en el año 1970. En ese año, el gobierno de la provincia encomienda a la Universidad Nacional de San Juan la realización de una escultura con motivo de desarrollarse el 19º Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines. Carrieri asume el desafío proyectando la mega escultura abstracta que denomina Rosetón de los Deportes, emplazada junto al Parque de Mayo. El dilema de su interpretación se produce cuando la sociedad mira la obra constructivista con ojos que buscan la representación del tema o la semejanza de la forma con la naturaleza, en lugar de buscar el diagrama que ambas formas comparten. La curaduría de Caminos a lo absoluto hacia la cuarta dimensión intenta presentar la brecha abierta por la dialéctica, descentrando cada producción en su opuesto complementario. Como contrapartida a la exposición del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, se realizaron talleres que fueron coordinados por el arquitecto Duilio Tapia y la arquitecta Sandra Chasco. Hemos organizado estos talleres en 3 encuentros. En el primer encuentro nos hemos centrado en el diálogo entre el monumento al deporte y el monumento a San Martín, pero sacándonos un poco como eje y poniendo en el centro a los propios monumentos. Al carácter abstracto de la escultura, el Rosetón de los Deportes, se opone una obra de resolución clásica, el Monumento al General José de San Martín, también emplazado en el Parque de Mayo. Con los propios monumentos en el centro de la representación y a partir del dibujo, los participantes de los talleres buscaron indagar en estas obras. A través de un acto imaginario se provocó el encuentro entre estos dos monumentos. Hemos buscado un dibujo que no trate de representar la totalidad del monumento, que no trate de reproducirlo, sino que sea un dibujo exploratorio. Un dibujo donde el monumento pueda expresarse, pueda decirnos cosas, pueda hablarnos de cuál es su génesis. En la segunda jornada se realizaron talleres de grabado a partir de los dibujos de estos monumentos. Desde el manifiesto constructivista se busca la disyunción, contraponiendo lo que los artistas dicen que debemos ver en sus obras, enunciados, y lo que se hizo, visibilidad de la obra. Por último, en el último encuentro nos proponíamos ya una intervención pública al monumento, donde pondríamos en común las miradas construidas en estos 2 talleres anteriores, pero llevándolo además al espacio. Siguiendo la voluntad pública del constructivismo, se realizó una intervención en el emplazamiento del Rosetón de los Deportes. Los grabados producidos en el taller conformaron nuevas miradas hacia la obra. Se modeló la forma mediante la luz, tanto en su dimensión analógica, filminas, como digital, mapping, en ambas caras del monumento. Tanto en la modelación de la luz y del sonido, en las proyecciones, como en la modelación del dibujo, en los grabados, se ha intentado acercarse a la idea de espacio vacío de la que hablaban los artistas abstractos y a la que se referían como cuarta dimensión. En el trazado del diagrama pentagonal, el pentágono y el pentágrafo, estrella de 5 puntas, el Rosetón de los Deportes se hace presente en la sala 2 del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, pero también en el sonido, que comparten sus proporciones con la forma, cuyos equivalentes, los tonos sol y fa, son producidos por los cuencos de cuarzo. El diagrama pentagonal en el que se inscribe el Rosetón de los Deportes está dominado por proporciones que nos remiten en su equivalencia sonora al tono sol y al tono fa.
Al independizarse de los principios estéticos de la academia, el movimiento constructivista intentó acercarse a la vida. Las piezas no son representaciones, sino hipótesis diversas de la existencia de la cuarta dimensión. Así definidas, amplían nuestro conocimiento de lo visual. El monumento que apareció en estas proyecciones, el monumento que apareció en los grabados, el monumento que apareció en los dibujos, es otro monumento. No es el monumento que vemos todos los días con los ojos a veces más superfluos, con los ojos que buscan la interpretación en una imagen figurativa, sino que es un monumento que crece, que cobra un sentido, que se desarrolla, que trae a la sociedad la mirada de un momento artístico, las intenciones de un momento artístico, que se plantea seriamente sobre cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido del arte en esa vida. Hemos intentado liberar al espacio de la condena a la que lo había sometido el volumen. El espacio de la cuarta dimensión no tiene arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Las acciones llevadas a cabo en este proyecto artístico pusieron en relación dialéctica a los pares del discurso hasta experimentarlo como una realidad plena. La luz, el sonido, el dibujo, el grabado fueron la materia a partir de la cual los artistas modelaron sus obras y dialogaron con los trabajos de cátedra realizados hace varios años por otra generación de estudiantes universitarios. Para el constructivismo, el espacio es una profundidad continuada, de manera que no vale, ante la lectura de esta forma, encontrar figura y fondo, la dicotomía entre figura y fondo. Tanto en la exposición en el museo como en los talleres que hemos realizado en el Monumento al Deporte, hemos procurado ampliar la mirada, superar la mirada que se detiene en la analogía con formas conocidas, para encontrar diagramas que nos abran a múltiples formas posibles, tanto para comprender como para producir nuevas formas. Nuevas formas de percepción y comprensión se desprenden de esta experiencia artística, donde el lenguaje se enriquece en la profundidad de las relaciones. De esta manera, la mega escultura del Rosetón de los Deportes extiende su forma hacia el cosmos.